Hablando de grupos de amigos, él es un amigo de la casa también, porque bueno, siempre está cerca de las entrevistas, siempre está disponible para los medios de comunicación, brinda entrevistas a quien se lo requiere y bueno, hoy ha aceptado nuestra invitación. Adelante el living y adelante Mario Lacaba. ¿Cómo le va, don Mario? Bienvenido. ¿Qué presentación? Dos femeninas. La verdad que con toda esta presentación ya no podemos ir. Me parece que voy a pedir permiso y me voy a retirar. Bueno, Mario, ¿cómo anda el tema político? Y depende de cómo se lo mire. Bueno, ¿de tu visión? No, bueno, salimos de un proceso electoral. Ahora estamos terminando el año legislativo acá en Santa Fe. Hay 2 o 3 temas importantes, presupuesto. El más importante. El más importante de todo. De eso vamos a hablar en un ratito. Esto de la radio y televisión santafesina, un proyecto también bastante... ¿Se trata esta semana? Vamos a ver, hay una reunión en la Comisión de Constitucionales el día jueves por la mañana y ahí se definiría algunos criterios que se quieren cambiar. Yo, por ejemplo, me parece bien interesante la empresa, pero también me parece interesante que se garantice en su conducción que dé pluralidad de criterios, participación a todo el mundo. ¿Cómo está planteado? Lo que no puede ser es una empresa del gobierno, una empresa del partido del gobierno. Claro, lo que pasa para es que, eso uno se pone a pensar, este gobierno a lo mejor puede estar, o se va dentro de 2 años, o se queda otros 4. Sí, la ley tiene que ser pensada para siempre, digamos, o por lo menos por un tiempo prolongado. Cuando hay experiencias en otros organismos donde el que preside el ente es la oposición. Claro. Un dato interesante. Sea la actual oposición u otra oposición, la que venga. Pero ¿eso está planteado en la ley? No, eso es un criterio de algunos de nosotros que estamos tratando de impulsar. Porque eso garantizaría que la conducción sea plural y sea muy participativa, digamos, ¿no? Claro. Porque si no, de alguna manera es una empresa del gobierno, una empresa del partido del gobierno. Mario, vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo te involucras con la política? Hace mucho tiempo, más tiempo que tu foto de recién. A ver, ¿tiene que ver con la universidad, con la escuela secundaria? Con la escuela secundaria. En la escuela, yo soy de Entre Ríos, soy de Concepción del Uruguay. Estudié el secundario, o la secundaria, en el colegio de Urquiza, el colegio histórico de Urquiza. Ahí donde estudiaron muchos presidentes. Muchos presidentes. En una de esas tenemos uno al lado y no nos damos cuenta. Uno sentía un poco el llamado, ¿viste? Claro, y estudió Arturo Frondizi, estudió Julio Argentino Roca. ¿Lanuse? No, en Lanuse pasó un año, creo. No, pero recuerdo, yo voy bastante seguido por Concepción del Uruguay. Sí, anduvo por ahí por un tiempo muy corto. Después un presidente paraguayo de apellido Ferreira pasó por ahí. El colegio es un colegio históricamente importante porque formaba parte del proyecto de Urquiza de formar jóvenes de aquella época, época de Urquiza, compenetrados y comprometidos con el ideario urquicista. Entonces el colegio albergaba a 2 o 3 jóvenes destacados de todas las provincias argentinas de entonces, que iban a estudiar allí y además vivían en una fundación, que en aquel momento era una especie de internado, que se llamaba La Fraternidad. Ahí vivían y estudiaban en el colegio. Urquiza, creo que los restos de Urquiza están allí en... No, los restos de Urquiza están en la catedral que está al lado del colegio. Bueno, por eso te digo, está en Concepción, está en Concepción del Uruguay. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ahí a jóvenes 16 años participé en el centro de estudiantes, fui presidente del centro de estudiantes a esa edad, y bueno, de ahí se me dio por esto de la actividad política, que en aquel momento no era política partidaria, sino que era hacer cosas en el colegio para mejorar la calidad del colegio, para imprimir un periódico que teníamos, promover conjuntos de canto, conjuntos artísticos, torneos y competencias entre interclubes, digamos, participación en las fiestas patrias. Es decir, había una serie de actividades que uno lo hacía con muchísimo gusto, digamos, como si fuera un club. Claro. Y bueno, ahí empezamos. Después me vine a estudiar. ¿Qué estudiaste? ¿Abogacía? Abogacía. Y cuando me vine a estudiar abogacía, bueno, ya venía con el embalaje, digamos, de esta actividad, y acá me incorporé a agrupaciones políticas en la facultad y bueno, Estamos hablando del año 1969. ¿Y ya estabas en el PJ en esa época? No, en esa época todavía no.
Ajá. Yo era independiente. Ajá. Después anduvimos con Abelardo Ramos, sí, dentro del Frente de Izquierda Popular, y después en el PJ. ¿Y en qué edad, digamos, empezaste a transitar el mundo de la política puntualmente? A los 18 años, cuando entré a la facultad. A los 18. Yo entré a la facultad en el año 1969. Ajá. Un año sumamente conflictivo, el cordobazo, sí, para ubicarnos. El comienzo de la década del 70, donde todos éramos revolucionarios, digamos. Todos queríamos cambiar. No sabía por qué, pero había que ser revolucionario. Había que ser revolucionario, ajá, cambiar el mundo, disconformismo absoluto. Claro. No solamente nosotros, sino... Pero aparte venía la bohemia de Estados Unidos en esa época. Estados Unidos, de Europa, digamos, todavía toda una actitud de rebeldía muy fuerte de los jóvenes de entonces, que desembocó en hechos que son dignos de ser rediscutidos a la luz de lo que pasó, pero bueno, algún día vendrá el análisis de todo esto, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí nos metimos, entonces era muy difícil no meterse, no comprometerse. Y el compromiso de uno y meterse en estas cosas era de alguna manera para cambiar el mundo. Claro, ¿no? Claro. Y si estábamos con ganas de cambiar el mundo, bueno, también la Argentina, y también la provincia, y también la ciudad, y también un barrio de la ciudad. Y así empezamos a comprometernos. ¿Cuándo te pegás con EPJ? Bueno, ahí nomás, hay poco tiempo. Nosotros la primera experiencia que estuvimos con el partido, con sectores del Partido Justicialista, fue en el año 74. Era presidenta, Perón había fallecido, ajá, y había asumido la mujer. Martínez de Perón. Martínez de Perón. Isabel Martínez de Perón, y ahí comenzamos a trabajar juntos en la Facultad de Derecho dentro de lo que se llamó la Lista Verde, el grupo Lealtad Justicialista, nosotros y otros grupos. Y ahí empezamos a caminar un camino juntos hasta ahora. ¿Cuál fue tu primer gestión de gobierno? Bueno, como gestión de gobierno fui... ¿Con Obey fue? Sí, participé con Obey cuando era intendente interino, ajá, en el año... Cuando murió Mutis. Cuando murió Mutis, no, cuando renunció Martínez. Ah. En el año 88. Está bien, sí. Ahí más o menos. Después fui concejal en la municipalidad, sí, y después participé en el gobierno de Jorge, en la intendencia, y de ahí ya ahí con en un la gobernación. Cargo ejecutivo. Ahí estuve en un cargo ejecutivo en la Secretaría de Promoción Comunitaria. Y después pasaste a la parte legislativa. A la parte, después pasé de la municipalidad cuando Jorge Obey gana la gobernación, sí, año 91, ajá, no, 95, 91 intendencia, sí, y en el 95 soy secretario de municipios y comunas de la gobernación de Santa Fe, 4 años. Bien, y después pasás a la parte legislativa. Y después paso a la parte legislativa. ¿Cuál es la mejor forma, legislar o ejecutar? Ejecutar. ¿Ejecutar? Sí, sí. ¿Y por qué nunca se te dio por presentarte para ser intendente o gobernador? Y bueno, esas son las cosas que uno... ¿O tenés tiempo todavía? Hay tiempo. ¿Hay tiempo? ¿Hasta los cuántos años, digamos, un político es útil? Hasta que te den los huesos. ¿No la cabeza? Y la gente diga, bueno, la cabeza también está llena de huesos. Sí, es cierto. Hasta donde yo sé es dura. Sí. Y de algunos mucho más. Y algunos son mucho más cabeza dura. No, y eso nunca se sabe. Lo que pasa que, claro, los jóvenes vienen empujando, siempre es bueno, la gente, digamos, sangre nueva, nuevas ideas. Hay que tener, yo esto siempre lo digo con total convicción, para un cargo ejecutivo hay que tener el estado físico también, ¿no? Porque requiere mucho laburo, mucho trabajo. ¿Qué me está diciendo? ¿Que Wiener ya no tiene que ser...? No. Vinimos a hablar, me dijeron una entrevista distendida, pero yo pregunto, estoy preguntando, o sea, ¿hay edades en serio para...? No, hay ganas, hay espíritu, hay tener predisposición. El cargo ejecutivo es un cargo de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es tremendo. Cuando uno lo toma con mucha gana, con mucha convicción, mucho compromiso, ¿no es cierto? El cargo legislativo un poco más tranquilo, digamos. Está bien, pero hay que estudiar, hay que leer mucho. Yo en vos reconozco que sos una persona muy leída, porque sos uno de los pocos que tira números y porcentajes, y no todos convivo con legisladores algunos días de la semana, y veo que están en esa de, y yo levanto la mano, de vez en cuando presento algo. A mí me tocó ser legislador durante
en un momento que el peronismo era oficialista, era el gobierno, en la gobernación de Jorge Obeid, la última, y también me tocó ahora, como ahora, en la oposición, digamos, ¿cierto? En la primera etapa uno estaba, digamos, para defender los proyectos del gobierno. Claro. Entonces tratar de sacar leyes que enviaba el Poder Ejecutivo o presentaban legisladores del justicialismo, defendíamos la posición de nuestro gobierno, ¿cierto? Claro. Siempre el gobierno, el Poder Ejecutivo necesita leyes, ya sea el presupuesto o leyes distintas, pero siempre hay un marco legal que condiciona su accionar, digamos. Bueno, claro, ahí había que estar para defender esto. Y por supuesto, esto requiere estudio, requiere dedicación, requiere charla, requiere de mucha actividad, digamos, ¿no es cierto? También. Cuando se es oposición, uno está para defender los intereses de mucha gente que no tiene expresión dentro de la legislatura. Entonces, por ejemplo, mañana quieren levantar los impuestos y bueno, la oposición no está para aplaudir levantar impuestos. No, te hemos observado criticar, por ejemplo, que se aumente determinado porcentaje de presupuesto para tal o cual cosa, supongamos los gastos corrientes, claro, y también una crítica a lo que se ha gastado, por ejemplo, en un recital de Fito Páez. Por ejemplo. O sea, ese tipo de críticas... Por supuesto, porque cada vez que se gasta mal, a juicio de uno, ¿no es cierto?, es menos plata para hacer obras o para mejorar servicios. Y hay una relación que... es un poco técnica, pero sirve para entender esto que estamos hablando. El presupuesto tiene, es digamos como si fuera una cajita donde hay plata que se gasta. Si yo gasto toda esa plata en gasto corriente, no hago obras. Cuanto menos plata me sobra para que yo estoy gastando en gasto corriente, cuanto más gasto en esto, menos sobra. Entonces siempre hay una relación. La relación ideal es cada 100 pesos que hay para gastar, 85 son para gastos corrientes y 15 pesos para hacer obras. Eso es una relación óptima, digamos, muy buena. A esa relación siempre, por lo menos el justicialismo... ¿Gastos corrientes qué le llamamos? Gastos corrientes, aparte de sueldos, jubilaciones y transferencias al municipio y comuna, todo lo que hace al funcionamiento del Estado. Funcionamiento, que puede ser un festival también, puede ser promociones, puede ser viajes, puede ser prensa, sí, gastos corrientes, digamos, que no son de uso, de capital, de bienes. Ahora, si yo esa relación la llevo a 94, 95, no cada 100, entonces no me queda nada. Para hacer obras. Y no estás aumentando ni mejorando el patrimonio de la provincia. Por supuesto, al contrario, se está desmejorando. Esa es una pregunta clave. Vamos a suponer rutas. Todos los años hay que hacer nuevas rutas o mantenerlas existentes, que es lo que se llama el patrimonio físico del Estado. Si yo tengo solamente 5 pesos para gastar en estas cosas, en nuevas rutas, o el mantenimiento de ruta, o el mantenimiento de edificio, no lo hago. Si yo no lo hago, se deteriora el bien físico del Estado, que son estos, como si fuera tu casa. Claro. Si a tu casa no la pintás, no la arreglás el techo, no la mejorás, al tiempo de años, está deteriorada, y hacerlo cuesta el doble. La ruta pasa igual. Cuando uno no arregla una ruta, la ruta se raja, se cuartea, entra agua, se filtra el agua, se deteriora la capa inferior del asfalto y ahí se empieza a mover y se rompe. Hacer eso en un momento oportuno cuesta, digamos, poco dinero, pero cuando hay que reparar todo, hay que levantar, cuesta como si tuviéramos que asfaltar de nuevo. Bueno, este ejemplo es válido para mantener estas relaciones. Tanta plata se recauda, tanto en gastos corrientes se gasta, tanto en bienes de capital o inversiones públicas. Y es una relación que tiene que ver con los impuestos que paga la gente. La gente paga impuestos para que haya obras, no para que haya altos sueldos o para que haya viajes o festivales todos los días. Por eso las reclama también. Por supuesto. Entonces nosotros, cuando hay un aumento de impuestos, no nos fijamos tanto en el aumento en sí, que podría tener alguna justificación, habría que verlo, sino en por qué razón la plata que se está recaudando, que es mucha, no se gasta correctamente en favor del ciudadano que paga y contribuye con el pago de su impuesto. Mario, bueno, ahora se está hablando, ustedes tienen que votar el presupuesto en estos días, y se está hablando de un futuro aumento de impuestos. ¿Cómo está el tema ese? Bueno, esto lo tiene el Senado en este momento. Nosotros estamos planteando que no hay razones para aumentar los impuestos nuevamente.
Sí. Primero, el año pasado se aumentaron todos los impuestos en la provincia de Santa Fe. El inmobiliario, por ejemplo, que es lo que paga cualquier vecino, pasó a aumentarse entre el 100 y el 250%. Claro que es un... Fue un golpe. Hacía años que no se aumentaba. Hacía muchos años que no se aumentaba. Bueno, como decíamos recién, habría que adecuar el impuesto a consecuencia de esa reforma tributaria del año pasado y a consecuencia de una mayor recaudación que provenía o que proviene del incremento de los precios. Porque, por ejemplo, cuando un comerciante paga un impuesto, lo paga sobre las facturas que él emite. Exacto. Si hay incremento de precios, las facturas son más altas, el impuesto también es más alto. A consecuencia de todo aporta esto... más, no es que el porcentaje es más alto. El porcentaje es el mismo, pero paga más porque la factura es mayor. A consecuencia de estas dos cuestiones, reforma tributaria y un poco de inflación, el gobierno actualmente de Santa Fe ha recaudado este año un 35% más de lo que recaudó el año pasado. En monto, digamos. El 35% más en valores de lo que recaudó el año pasado. Y un 15% más de lo que pensaban recaudar. Pensaban 20%. Y hoy están recaudando un 34, 35% más que lo que recaudaron el año pasado. Quiere decir que cuando el gobierno habla de que ha habido inflación, es verdad, paga más también las cosas que compra. Pero no hay que olvidarse que recauda mucho más de la inflación que hubo, porque el 35% es una recaudación que supera en 7, 8 puntos la inflación más alta de todas las que ustedes quieren elegir. La que ustedes elijan, el 27%, bueno, están recaudando un 8% más que esa inflación. Quiere decir que no hay razones por inflación para volver a aumentar impuestos. No hay razones, porque ya aumentaron el año pasado, para volver a aumentar impuestos. El foco del debate ya no puede ser aumentar nuevamente los impuestos, sino por qué razón este año 2013 la obra pública, los que hablaba recién, solamente se ejecutó en un 46%. Cada 100 pesos que tenían para obras, solamente gastaron 46. Entonces, al vecino, al contribuyente, se le pidió un esfuerzo. Se levantaron los impuestos, como estamos hablando. Sin embargo, no hubo una respuesta del gobierno acorde a ese esfuerzo. ¿Por qué? Por esto. Ahí está el ejemplo de la Ruta 1. Miren ustedes. No, tremendo. Se acaba de resolver el contrato. Aparte parece que nos toman el pelo, ¿no? Bueno, es una tomada de pelo. Este año, Ruta 1 tenía 50 millones de pesos para ejecutar, para gastar, y solamente gastaron 7. Está parado el Semafé, acá en la avenida Alem. Está parado el Hospital Iturraspe. No hay, está parada la licitación de la iluminación de la circunvalación oeste. Solo para mostrar lo que pasa en nuestra ciudad y en los alrededores. Esto tiene que ver con una decisión de gastar menos en obras y más en gastos corrientes. Te saco del tema. ¿De qué hablas en tu casa? ¿De todo esto? Depende con quién, a lo mejor. No. Te quiero que radicalmente te saco del tema. Es tremendo. Decime que tenés con alguien con quien compartir todas estas cosas. Hay que sacarse de encima todo esto, no es fácil. Pero por eso... No, háblame de cualquier cosa. ¿Sí? De fútbol, también de fútbol. De Colón, de Unión. De la muerte de Ford. De la muerte de Ford. De todo. Lo que pasa es que todo tiene que ver con todo. Uno es medio monotemático. Sí. Porque está tan metido en esto que está pero como uno también es respetuoso de las pobres orejas de que te acompañan, no podemos estar hablando todo el día de esto y numerito y qué sé yo. Pero nunca falta un comentario, sobre todo cuando aparece la televisión y aparece como es el noticiero, dice, mirá, tal cosa y ya uno se pone medio loco. Y por ejemplo, ¿lees diarios o sos de internet? No, leo diarios. ¿Y qué diarios tenés en tu casa habitualmente? No, leo, gracias a la oficina de la legislatura tenemos todos los diarios, pero además veo mucho internet también, me hurrió bastante. ¿Y en general o vas a alguna sección en particular primero? No, lo miro en general, yo en eso no soy... Me parece que ahí sí todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo a esta edad miro primero la necrológica. Claro, viste que hay algunos que tengo tantos amigos que la necrológica, el diario vespertino local. Eso claro. Ahí aparecen los amigos que... Exacto, y algunos otros conocidos. Bien. Pero en general los diarios uno los mira en todo, digamos, lo mira, aunque sea los títulos, el copetito. ¿En qué te abstraes? Ya uno está acostumbrado a leer los diarios, entonces no lee todo. Mario, ¿en qué te abstraes de la realidad? ¿Con qué?
¿Qué te saca de todo? Un paseo por el río, río por San ejemplo. Javier, sí. ¿Te gusta la pesca? Me gusta mucho el agua. Ajá. Yo soy una persona del agua, absolutamente. Más que pescar, me gusta ir a la isla. A tomar y a comer. A tomar, comer, compartir. ¿Y lo haces de vez en cuando? Sí. Bueno, a ver cuándo invitar. Mario, gracias por haber estado con nosotros. No sé, ¿a las chicas les quedó alguna pregunta? No, por nosotros te preguntaríamos tantas cosas, o sea, sabemos que no podemos por allí contar con tanto tiempo, pero lo que nos alegra muchísimo es que luches por los intereses de todos. En definitiva, siendo oposición te sirve mucho para llamar el alerta de lo que no está bien, de que nos hagan a los ciudadanos, ¿no? Eso. Yo te agradezco las palabras y en ese sentido uno tiene una convicción y la tiene con toda responsabilidad. No se trata de decirle no porque no al gobierno. Se trata de usar, en el buen sentido de la expresión usar, el cargo que uno tiene, que por otra parte es un cargo al que nos llevó la gente, ¿no es cierto? La gente, uno espera de una persona que está en la oposición que cuando aparece el gobierno reclamando mayor impuesto o mayor tarifa de luz o de agua, a ver, que alguien controle esto, que alguien ponga el grito en el cielo o por lo menos lo ponga en cuestión, que es lo que estamos haciendo recién, porque nadie puede negarle al gobierno levantar algunos impuestos de vez en cuando, alguna tarifa, porque es verdad, la inflación corroe todo, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros decimos siempre, que al lado del esfuerzo al ciudadano, tiene que estar el esfuerzo del Estado de invertir el dinero para mejorar un servicio. Y con respecto a esto está bueno también que no por ser oposición oponerse a todo, sino que cuando hay cosas que se hacen bien, también hay que valorarlas. Nosotros hemos votado, me parece que está bueno, ¿no? Pero además hemos votado herramientas financieras para que el gobierno no se desfinancie, porque nosotros tampoco somos no podemos dejarlo al gobierno sin dinero. No, sin gobernabilidad. Gobernar es tener dinero. Además, entonces no podemos dejarlo al gobierno sin plata. Pero cuando le decimos, estamos diciendo esto es lo que queremos discutir. El año pasado aumentaron los impuestos. Recaudaron el 35% más de lo que recaudaron el año pasado. Recaudaron en consecuencia un 15% más de lo que pensaban recaudar. ¿Qué hicieron con la plata? Esto es lo que estamos pidiendo. Porque entonces el ciudadano, si tiene la obra, si tiene el camino, si tiene el puente, el hospital, la escuela, bueno, muchachos, está cumpliendo. Bueno, creemos que no está cumpliendo. Entonces, paren los impuestos, cumplan primero y después reclamen el pago de un impuesto mayor. ¿Hasta cuándo tu mandato? ¿Hasta 2015? Perfecto. Listo, tenemos un rato largo. Tenemos. Ahí, ¿sabés qué es lo que me saca de la realidad, aparte del río? ¿Qué? Los nietos. Mira. ¿Cuántos en tu haber? Tres. 2 nenas y un varón. ¿Y edades? Yo tengo 3 mujeres e hijas. El varón. O sea que el varón se quedó en el camino. Pero el primer nieto es varón. Así que imagínense. ¿Y cuántos años tiene el más grande? Ese va a cumplir 5. Re chiquito. Es hermoso. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la visita. Viste que somos humanos. Sí, qué placer, qué placer. Gracias. Bueno, un gusto, muchas gracias. Un placer,